Bienvenido a la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Nuestra misión es elevar los niveles de consciencia en el ser humano. Integramos la sabiduría espiritual con el conocimiento científico. Esperamos encuentres este video de utilidad. Y como todos los jueves, os recordamos los libros. Sé que somos muy pesados con esto, pero realmente es un apoyo muy importante a las charlas de Gonzalo. Y los libros permiten profundizar aún más en todo esto, en todo este nuevo paradigma que nos está presentando Gonzalo en este ciclo de charlas. Tenemos el libro de un nuevo paradigma de la realidad, el libro de espiritualizarse. Recordamos que en la sesión anterior fue la sesión número 7, que versó sobre la autorresponsabilidad o el victimismo, sobre esa elección tan importante que podemos hacer en cada momento. Y hoy vamos a escuchar la sesión número 8, que es la gestión del pensamiento para alcanzar la paz. Y ya sin más, le voy a ceder la palabra a Gonzalo. Pues muchísimas gracias, Juan. Efectivamente, como tú dices, hoy vamos a hablar de la gestión del pensamiento, ¿no? Cómo podemos gestionar nuestro pensamiento para tener más paz, ¿no? Entonces, si os parece, lo primero que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, pero es definir qué es un pensamiento, ¿no? Porque todos hablamos del pensamiento y todos sabemos, experimentamos los efectos, pero un pensamiento es fijaros, es una onda de variable dimensional, ¿ok? Eso es un pensamiento. Fijaros que es una onda como son las ondas lumínicas o como son las ondas sonoras, ¿no? Pero tiene una diferencia o dos diferencias con estas otras ondas que conocemos, las de radio, las lumínicas, las digamos, o las sonoras, ¿no? Y las dos diferencias son estas, ¿verdad? El pensamiento es una onda de variable dimensional. O sea, es decir, así como la onda sonora y la lumínica se propagan en la tercera dimensión, ¿verdad? Con el pensamiento podemos ir a otras dimensiones, ¿verdad? Esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es que el pensamiento se propaga a una velocidad infinita. No está limitado a la velocidad de la luz, ¿no? Como pueden estar limitadas las ondas sonoras que tienen una velocidad más lenta o las ondas lumínicas que están limitadas por la velocidad de la luz, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, pienso en la galaxia de Andrómeda, pues enseguida estoy allí. No sé si me explico, ¿no? Y como siempre, los pensamientos están hechos de energía más información, energía informada. En ese sentido, podemos decir que los pensamientos son cosas, como esta mesa, ¿no? De hecho, tengo un libro en casa escrito por un científico que se titula Los pensamientos son cosas. Simplemente que como vibran más rápido que una mesa, pues no lo podemos percibir por los sentidos y solo podemos afirmar que existen los pensamientos porque experimentamos sus efectos, ¿verdad? Que esto nos puede servir de argumento también para poder explicarles a otras personas la presencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, si le pregunto a un perro si existen los pensamientos, dirá que no, porque no los huele, no los toca, no, ¿sabe? No los escucha y además no experimenta los efectos, ¿verdad? Claro, y como hablábamos de la consciencia mística anteriormente, ¿no? Cuando se entra en la consciencia mística se experimentan los efectos de la presencia de Dios de la misma manera que la consciencia del yo experimenta los efectos del pensamiento, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta como argumento para los que puedan o quieran negar eso, ¿no? Entonces, fijaros, en la primera sesión de estas sesiones que estamos dando, habíamos hablado del cambio de contexto, ¿no? Claro, lo primero que tenemos que hacer para gestionar bien el pensamiento es cambiar de contexto mental, ¿verdad? Para sustituir el contexto materialista, ¿no? En el que sin querer nos hemos
o sea, criado todos, ¿no? Porque era la cultura predominante por mucha fe religiosa que se tuviera, ¿no? Cambiando el contexto a un contexto más espiritual, pues es el primer paso, ¿verdad?, para gestionar bien el pensamiento, para facilitarnos la paz interior, ¿no? Vamos a ver. Lo segundo que me gustaría decir, ¿no?, es, y voy a intentar ir más despacio hoy, ¿no?, porque a veces, como hay mucha información que transmitir, vamos demasiado rápido, ¿no? Vamos a ver. Tenemos que intentar entrenarnos, ¿verdad?, para que nosotros siempre tengamos en la mente pensamientos voluntarios, ¿verdad?, sostenidos, ¿verdad?, y dirigidos, ¿verdad? Que no dejemos que el pensamiento nos dirija a nosotros, sino que nosotros dirijamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Que no dejemos que los pensamientos sean automáticos, ¿verdad? La mente siempre está activa. Y vosotros, si os observáis, podréis comprobar que normalmente tenemos como 3 tipos de pensamientos, ¿verdad? Nosotros, ¿no? Por un lado, tenemos pensamientos que yo llamo captados, o sea, vamos conduciendo, por ejemplo, un coche, vamos distraído y nuestra mente está pensando en cosas, nuestra mente está captando, luego veremos cómo el cerebro es captador de pensamiento, no emisor de pensamiento, ¿no? Entonces vamos captando pensamientos según vamos conduciendo. Y el tipo de pensamientos que solemos captar cuando captamos de forma distraída son pensamientos que van muy relacionados a nuestro nivel de conciencia. Claro, si va conduciendo un coche Teresa de Calcuta y va distraída, va a captar unos pensamientos muy distintos que si va conduciendo un coche Al Capone, ¿no?, o Pablo Escobar, que va a captar pensamientos de menor vibración, ¿no? Pero además de los pensamientos que, por así decirlo, captamos, ¿verdad?, tenemos también pensamientos voluntariamente originados, ¿verdad? O sea, hay veces que nos sentamos a trabajar y decimos, bueno, pues voy a empezar a pensar en este libro o en esta actividad que estoy haciendo o lo que sea. Ese ya no es un pensamiento captado, ¿verdad?, sino que es un pensamiento conscientemente originado, ¿verdad? Pero tenemos un tercer tipo de pensamiento, que quiero que estéis atentos a este último, porque a veces no somos tan conscientes de ello, que yo llamo pensamientos plantados, ¿ok? ¿Qué es un pensamiento plantado? Pues, por ejemplo, cuando los ángeles, ¿no?, pues nos quieren plantar algún pensamiento para que tengamos un evento o tengamos una circunstancia de crecimiento o una comprensión, ¿no? Y entonces es bueno ser conscientes, ¿no?, del tipo de pensamiento que vamos teniendo para poder gestionarlos mejor, ¿verdad? Entonces, claro, no es lo mismo un pensamiento que nosotros voluntariamente dirigimos. Cuando el pensamiento es simplemente captado, ¿verdad?, vamos conduciendo, ese pensamiento puede ser positivo, negativo, de todo, ¿no? Pero el pensamiento plantado suele dejarnos una sensación de paz y de seguridad, ¿no? Por ejemplo, los seres superiores que nos asisten en nuestro crecimiento, claro, les es mucho más fácil bajar hasta la 5ª dimensión y plantarnos un pensamiento que bajar hasta la 3ª y presentarse físicamente y decirnos algo, ¿no? Por lo tanto, es bueno que estemos como atentos, ¿verdad?, a qué pensamientos pueden ser plantados, ¿verdad? Porque esos, así como los captados tenemos que normalmente apartarlos, los plantados los tenemos que atender. No sé si me explico, ¿no? Y con la introspección, al ser consciente de estas 3 posibilidades de pensamiento que tenemos, nos puede facilitar distinguir esos pensamientos plantados que son tan valiosos, ¿no? Claro, no han sido voluntariamente originados por nosotros, pero tampoco han sido captados al azar, ¿no? Y eso hay que mirarlo, ¿no? Y hay que estar, bueno, eso lleva una práctica, ¿no?, el poder, pero el día que podamos saber, ¿no?, si el pensamiento que estamos teniendo es, insisto, simplemente captado al azar o voluntariamente originado o plantado, pues eso nos va a ayudar mucho a gestionar el pensamiento. Y claro que la diferencia entre los captados al azar distraídamente o los voluntariamente originados está muy clara para todo el mundo, pero normalmente no está tan claro que nos planten pensamientos y cómo distinguirlos, ¿verdad?
y en eso es lo que tenemos que ejercitarnos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Bien. Otra cosa que tenemos que tener clara en esto de la gestión del pensamiento es que hay muchos sabios y muchos místicos, más de uno, que han dicho siempre que la calidad de nuestra vida será la calidad de nuestros pensamientos, ¿no? Y por eso es tan importante aprender a gestionarlos y no dejar que pensamientos negativos, circulares, etcétera, ¿verdad?, aniden en nuestra mente, ¿no? Porque, como hemos hablado en las primeras sesiones, en el universo la causación es descendente. Por lo tanto, los pensamientos modifican la química de nuestro cerebro y modifican nuestras conexiones neuronales, ¿verdad? Fijaros que antes se pensaba que la depresión era más bien una enfermedad como una gripe o como una hepatitis, ¿no? Pero ahora sabemos que la depresión es más bien un bajón de energía, ¿no? Es decir, cuando nosotros dejamos que pensamientos circulares, negativos, obsesivos, aniden en nuestra mente, porque no los dirigimos nosotros voluntariamente, esos pensamientos cambian la química cerebral y cambian los circuitos, ¿verdad?, cerebrales que utilizamos. Y por lo tanto, hombre, eso no quiere decir que cuando la química está estropeada no convenga darle una pastilla para ayudarnos, pero fundamentalmente curaremos todas las depresiones y todas las situaciones de angustia y preocupación sabiendo utilizar pensamientos de amor, de comprensión espiritual y de alta vibración, que ellos mismos nos alteran la química o para estropearla o para mejorarla. No sé si me explico, ¿no? De ahí la importancia de saber pensar correctamente y de saber gestionar el pensamiento, ¿no? Bien. Otra cosa que tenemos que tener clara, ¿no?, en el tema del pensamiento es que para que un pensamiento sea correcto, un pensamiento tiene que producirnos una sensación de paz interior, ¿verdad? Si el pensamiento no nos da paz interior, el pensamiento es incorrecto por mucho que hayamos respetado la corrección lógica del mismo. Es decir, a un filósofo te puede decir, un pensamiento correcto es un pensamiento que sigue una buena lógica. Pero yo os digo que no, que un pensamiento correcto, por supuesto, tiene que seguir una buena lógica, porque eso es una condición sine qua non, pero no es una condición suficiente, ¿verdad? Para que el pensamiento sea correcto, además de seguir una buena lógica, tiene que dejarnos una sensación interna como subproducto de paz interior. ¿Bien? Voy a intentar poner un ejemplo de esto, que es una idea muy importante, ¿no? En una ocasión vino a verme un señor en Miami, que era un empresario bastante bien, un hombre educado, exitoso, pero que estaba divorciado y, según él, yo no la conozco, tenía una mujer complicada, él era extranjero, no era americano, aunque vivía en Estados Unidos, y tenía un hijo de 14 años. Y la mujer había prohibido la corte, ¿no?, y el juez pues había atendido no dejaba que el hijo viajara fuera del país con el padre. No sé si me explico, ¿no? Claro, el padre vino a verme muy desesperado, muy amargado, diciendo, ¿cómo es esto posible? Mi hijo de 14 años no puede viajar conmigo, no puede ver mundo, no puede conocer a mi familia, me estoy sintiendo fatal, tal. Y yo le dije, mira, hijo, te comprendo perfectamente, pero tienes que comprender que te estás sintiendo mal porque no estás pensando bien. Como todos sabemos, el sentimiento es un subproducto del pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, si no pensamos bien, no nos sentimos bien, ¿vale? Entonces, y él me dice, pero Gonzalo, ¿no te parece lógico que sería mejor que mi hijo pudiera viajar, que pudiera conocer a mi familia que vive fuera, que pudiera ver mundo? Y yo me acuerdo que le dije, mira, hijo, yo no te digo que no estés pensando lógicamente. Lo que te digo es que a pesar de que estás pensando lógicamente, no estás pensando bien porque no tienes paz interior. Para eso has venido a verme. Y entonces le dije, mira, para que tengas paz interior, tienes que añadirle una coletilla a ese pensamiento lógicamente bien construido. Y me dije, ¿qué coletilla? Y le digo, pues mira,
tú puedes pensar, hombre, sería estupendo que mi hijo pudiera viajar, conocer el mundo y tal. Pero si esto no está ocurriendo, es porque es perfecto y necesario para la evolución de las almas de alguna manera, ¿verdad? A lo mejor resulta que el universo sabe que si tu hijo se coge un avión para ir a ver a tu familia a Asia, ¿no? Se va a caer el avión y se va a matar. O a lo mejor sabe que le va a pasar algo en ese país. O a lo mejor el universo te crea este evento para que tú aprendas a pensar bien, ¿verdad? Pero sea lo que sea, si está ocurriendo, no debe quitarte la paz porque es perfecto y necesario para la evolución de las almas o no ocurriría, el universo no comete errores. Le dije más, le dije además, si tú eres capaz de volver a tu casa, aceptar lo que está ocurriendo, perdonar a tu exmujer, comprender que ella hace lo mejor que puede y sabe aunque se equivoque, la mandas amor y luz todas las noches y le deseas lo mejor, probablemente el universo te arregle esta situación porque ya no tiene nada que enseñarte. ¿Ves? Recuerdo que a las 2 semanas me llama y me dice, Gonzalo, y digo, ¿qué? No te lo vas a creer. Digo, ¿qué no me voy a creer? Y me dice, pues no sabes lo que ha pasado. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues mira que te hice caso. Llegué a casa, acepté la situación, perdoné a mi exmujer, la mandé luz, amor, le deseé lo mejor. Ya me di cuenta que mi hijo, bueno, pues cuando tenga 17 años ya hay nadie que le impida o no le impida viajar, porque ya es adulto, es una cuestión de esperar un poco y me quedé en paz. ¿Y de sabes qué ha pasado? Que sin meter yo un abogado, sin poner un recurso, me han llamado del juzgado que el juez, revisando los expedientes por su cuenta y riesgo, decidió cambiar la orden. Esto es un caso real que me ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, imagínate que quedamos con un amigo porque tenemos un problema y queremos consultarle el problema. Y el amigo nos dice que sí, que encantado, y quedamos en una cafetería a las 4 de la tarde, ¿vale? Y llegamos allí y el amigo no aparece, y no aparece, y no aparece. Claro, nuestra mente puede ir en 2 direcciones, ¿verdad? Puede pensar, este amigo mío es un estúpido, un idiota, no le importo nada, no respeta mi tiempo, es un irresponsable, ¿vale? Y si pensamos así, ¿cómo nos vamos a sentir? Seguramente mal, ¿no? Ahora bien, si ante el mismo hecho, que es que el amigo no aparece, pensamos de otra manera, oye, esta persona me ha demostrado mucho tiempo que es una persona seria, responsable, que le importo, a lo mejor le ha pasado algo, ha tenido un accidente en el coche, no ha podido ni llamarme, ha podido tener hasta un infarto. Bueno, pues ya me enteraré esta noche o mañana y ya veré. Seguro que si pensamos de la segunda manera, ¿verdad?, nos vamos a sentir mejor que si pensamos de la primera, aunque el hecho sea el mismo, que es que el amigo no ha aparecido. Luego, como nosotros nos sintamos, depende de cómo pensemos, ¿no?, sobre la situación. Y aprender a pensar bien sobre las cosas va a ser para nosotros una gran fuente de paz. Pero vamos, el mensaje importante aquí es, por favor, no penséis que con pensar lógicamente el pensamiento ya es correcto, ¿eh? El pensamiento solo es correcto si A, pensamos lógicamente, y B, nos queda una sensación interna de paz, ¿vale? Y si no, no es correcto, por muy lógico que sea, ¿ok? Tenemos que comprender que, como dijimos además en la primera sesión, el universo es multidimensional, ¿verdad? Entonces, todo lo físico, lo material, está en la tercera dimensión. Los pensamientos van de la dimensión 4 a la 9ª, y por encima de la 9ª dimensión ya están las dimensiones de la consciencia, ¿ok? Entonces, muchas veces tenemos pensamientos negativos, ¿no?, de odio, de rencor, de tristeza, de pena, de lo que sea. Esos pensamientos son más pesados, es decir, su frecuencia vibratoria es más lenta y por eso nos deja una sensación interna de falta de paz y de desazón. Luego tenemos pensamientos que yo llamaría prácticos, ¿no? Por ejemplo, voy a cenar fuera, ¿qué ropa me pongo? O, ¿sabes?, cojo unos pantalones rojos o negros o verdes o qué. Esos pensamientos que yo llamo prácticos no nos suelen dejar ni sentimiento muy negativo ni sentimiento muy positivo, son simplemente prácticos, ¿no? Y son pensamientos de 5ª dimensión. Pero los pensamientos que ya van de la 6ª a la 9ª, que son pensamientos de amor, de generosidad, de concordia, de unión, de comprensión espiritual, todos esos pensamientos nos dejan siempre
una sensación interna muy agradable, ¿verdad? Y además aumentan la vibración de la mente, ¿no? Y tenemos que aprender a no dejar que esos pensamientos de dimensiones inferiores más pesados aniden, ¿no?, en nuestra mente mucho tiempo, porque como dijimos antes, y esto es importante repetirlo, nos van a cambiar la química del cerebro, nos van a cambiar las conexiones neuronales y van a facilitar que otros pensamientos negativos pues vuelvan a entrar, ¿me entiendes?, y estén dándonos la lata y podemos acabar con un gran bajón de energía. Mientras que si intentamos de forma voluntaria, ¿no?, tener pensamientos sostenidos, positivos y voluntarios, eso nos va a aumentar la vibración del cerebro, nos va a cambiar la química y las conexiones neuronales y va a facilitar que luego tengamos en el futuro más pensamientos de ese tipo. No sé si me explico, ¿no? Es como creamos un hábito mental, ¿vale? Bien. Pues hasta ahí estas pequeñas ideas, ¿no? Otra idea que me gustaría dejaros en esta sesión, ¿no?, es que tenemos que tener cuidado con todos estos libros que están saliendo ahora de la nueva era, ¿no?, diciendo que nosotros podemos cambiar la realidad con nuestro pensamiento, que si nos enfocamos en suficiente en este vaso de agua podemos convertirlo en vino, etcétera, ¿no? Vamos a ver, eso no es cierto, no os dejéis confundir con esto, ¿no? El pensamiento, como va de la vibración, de la dimensión cuarta a la novena, todavía no tiene la suficiente fuerza para cambiar la materia directamente, ¿no? Es la consciencia la que cambia la materia, ¿no?, la que colapsa, ¿no?, la función de onda del electrón. Ahora bien, los seres humanos hacemos nuestro crecimiento espiritual en nuestro campo mental. Por eso Dios nos ha dado un neocórtex que no tienen los animales, ¿no?, y una capacidad de razonamiento. Nosotros hacemos primero las comprensiones espirituales de forma mental, ¿verdad?, y luego se registran, ¿verdad?, en ese archivo de conciencia que va ligado al alma y quedan ya ahí grabadas, a no ser que podamos desarrollar suficientemente la contemplación para poder recibir la información a través de la intuición directa y no del proceso secuencial. Pero habitualmente, y en los niveles de conciencia bajos, medios o medio altos, el crecimiento espiritual se hace en el campo mental, ¿ok? Es verdad que el pensamiento puede indirectamente cambiar nuestra realidad, pero cambia nuestra realidad porque al comprender verdades espirituales ya no necesitamos eventos de crecimiento. O sea, nuestro pensamiento puede evitarnos eventos de crecimiento, pero no puede cambiar la realidad. La realidad para nosotros siempre va a seguir las leyes de las que hablamos el otro día, es creada por la consciencia, lo que pasa es que la consciencia es eficiente y si no necesitamos una lección, pues no nos va a poner el evento delante para no malgastar eventos ni energía. Por lo tanto, solo indirectamente podemos cambiar nuestra realidad con nuestro pensamiento, cambiando nuestras necesidades de aprendizaje, ¿verdad? Pero podéis visualizar el vino en este vaso, todo lo que queráis, que no va a ocurrir, ¿verdad? La razón por la que Jesús sí podía cambiar agua en vino es porque se conectaba directamente con la consciencia, no porque lo pudiera hacer con el pensamiento ordinario. No sé si me explico, ¿no? Y esto es importante porque si no va a haber mucha gente muy frustrada intentando visualizar un Ferrari rojo en el garaje, como digo, y no va a aparecer, ¿no? Bien. Otra cosa importante en esto del pensamiento es entender bien cómo funciona la relación entre el cerebro, la mente y la consciencia, porque en esto también hay muchísima confusión, ¿no? Vamos a ver. El cerebro es un órgano que existe en la tercera dimensión, ¿vale? Un neurocirujano puede abrirnos el cráneo y podemos ver el cerebro, pero nunca podremos ver los pensamientos, porque los pensamientos están en otras dimensiones que no son visibles por su velocidad vibratoria. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es que la consciencia es un olón de mayor profundidad que la mente.
y la mente es un holón de mayor profundidad que el cerebro. ¿Ok? O sea, evolutivamente la mente es más significativa que el cerebro y la consciencia más significativa que la mente. Pero el cerebro es más fundamental que la mente, porque si mato mi cerebro ya no puedo experimentar la mente, ¿no? No tenemos que confundir el anclaje, que es el cerebro, con lo significativo, que es la mente y la consciencia. Y os digo esto porque he visto muchos libros de científicos, incluso de filósofos, que dicen cosas como la consciencia es un subproducto de la mente. Eso es falso. La mente es una de las posibilidades de la consciencia, como lo es la intuición, como lo es el instinto, como lo es la emoción y como lo es los sentimientos. Pero tanto el instinto, la emoción, los sentimientos, la mente, todo eso es parte de la consciencia y son profundidades de la consciencia. ¿Ok? Por lo tanto, la consciencia engloba todo, la mente es una de las posibilidades de la consciencia y el cerebro es el órgano físico que la consciencia crea para que podamos experimentar la mente. Eso hay que entenderlo bien, creo, para poder gestionarlo bien, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que el cerebro no produce pensamiento o consciencia, sino que lo capta. ¿Okay? Yo equiparo el cerebro a un transistor de radio. Entonces, el transistor de radio no produce los programas de radio, esos se producen en un estudio de grabación en algún lado, los lanzan las ondas y el transistor de radio lo que me permite es captarlos. Fijaros además que en un transistor de radio, si yo cambio la frecuencia, ¿verdad? Cambio la ruedecita, puedo captar unas ondas u otras. ¿Ok? Entonces, el cerebro funciona como un transistor de radio. No produce los programas, pero los capta, ¿verdad? Si el cerebro produjera el pensamiento o la consciencia, entonces tendríamos que hablar de causación ascendente. Pero aunque esto ha sido asumido o así por mucha gente, nunca han podido producir ninguna prueba de cómo eso ocurre o cómo la materia, ¿verdad? Cerebro, que es materia, puede producir consciencia. Es mucho más fácil comprender que es la consciencia la que produce materia. No sé si me explico, ¿no? Y por lo tanto, no caigamos en el reduccionismo científico de pensar que el cerebro produce pensamiento o consciencia. No, el cerebro capta pensamiento o consciencia. Claro que como los ordenadores, pues hay ordenadores con más capacidad de memoria, con más capacidad de procesamiento, etcétera, ¿no? Y también hay cerebros pues, que tienen más capacidad de memoria que otros, más capacidad de procesamiento genéticamente, pero eso no quiere decir que produzcan, sino que captan más, no sé si me explico, más posibilidades, ¿no? Y fijaros además que el ordenador no es libre. El que es libre es el usuario del ordenador. El ordenador responde a las instrucciones que yo le doy, ¿no? Entonces, con el cerebro y la mente pasa lo mismo, ¿no? Es el alma la que tiene la dirección del asunto, ¿no? Pero el cerebro en sí mismo no tiene libertad. El cerebro es un procesador como lo es un ordenador, ¿no? Comprendiendo eso así, creo que nos va a ser más fácil gestionar nuestra mente que si no lo comprendemos así. Y eso no niega el hecho de que si alguien me da un martillazo en el cerebro, yo deje de captar la mente, porque lo significativo tiene que tener su anclaje en lo fundamental, ¿verdad? Pero sí quiere decir que nosotros internamente podemos, desde nuestro alma, podemos dirigir la mente, no sé si me explico, y decidir qué pensamientos queremos tener o no queremos tener o nos vamos a permitir, ¿no? Y eso va a cambiar la calidad de nuestra vida porque va a cambiar el tipo de sentimientos que tenemos. ¿Ok? Bien. Dicen algunos autores que incluso el neocórtex, ¿vale? Está dividido en mente inferior y mente superior, ¿verdad? Y que, claro, porque todos sabemos que la mente tiene muchas voces, ¿no? Muchas veces tenemos muchas voces en la mente de todo tipo, ¿no? Y la cuestión es cuál de ellas va a ganar, ¿no?
y acordaros del cuento espiritual, ¿no? En este sentido, que dice, pues ganará aquella que alimentemos más, ¿no? Tenemos como dos perros en la mente, uno bueno y uno malo, ¿cuál ganará, no? Le pregunta el discípulo al maestro. Y el maestro le contesta, pues hijo, el que más alimentes. Dijo, ¿no? Pero vamos, no os desconcertéis ni os deprimáis por el hecho de que parezca que tenemos en la mente siempre como pensamientos encontrados y dos perros, uno bueno y uno malo y tal, porque eso es la naturaleza de la mente, ¿no? Y lo que tenemos que ir aprendiendo es a alimentar aquel que nos produce buen sentimiento y que nos aumenta nuestra comprensión espiritual. Es un ejercicio de voluntad, de decir, no voy a dejar que estos pensamientos negativos aniden en mi mente porque me van a matar. Yo siempre digo que la mente no soy yo, igual que las emociones no soy yo soy mi alma. Yo tengo mente y tengo emociones, pero no son yo. A mí me gusta pensar en la mente como en la escoba de barrer que tengo en casa metida en el armario de la cocina. Entonces, cuando tengo que barrer, pues cojo la escoba y barro. ¿Me explico? Pero cuando ya he acabado de barrer, la escoba ya no tiene utilidad para mí y la vuelvo a meter en el armario. ¿Me explico? Entonces, no dejemos ese incesante, ¿me explico?, dar vueltas de la mente que nos pasa a todos, ¿verdad? A mí me pasaba mucho, sobre todo cuando era joven y viajaba tanto de Estados Unidos a Europa y a Asia y tal, por mis trabajos y mis negocios, no sé qué, y estaba siempre en un jet lag permanente, y cuando me metía en la cama por la noche y no conseguía dormirme, era cuando no había quien controlara esto, ¿no? Que te vienen todas las preocupaciones, todo, o sea, ¿no? Bueno, pues cuando veáis que el pensamiento se os dispara, ¿no? Un ejercicio que nos ayuda bastante rápido, simplemente concentrarse un minuto en la respiración. Respiramos, nos pacificamos, respiramos con el estómago, con la tripa, y eso tiende a calmar la mente. Y otra posibilidad es dirigir la mente a las dimensiones superiores, como ahora hablaremos, ¿no? Bien. Entonces, para poder manejar mejor la mente y que nos deje de dar tanta lata, os voy a sugerir tres técnicas, entre comillas, ¿no? Que a mí la palabra técnica ya sabéis que no me gusta, pero bueno, la uso porque la usan otros, ¿no? Fijaros, la primera técnica es que tenemos que aprender a desmaterializar el pensamiento. ¿Okay? Si nos examinamos, ¿no? y somos honestos y nos damos cuenta, veremos que casi siempre nuestro pensamiento está posado en algo material y además en algo exterior a nosotros. Estamos pensando en el siguiente viaje que tenemos que hacer, la reunión que no sé qué ropa nos vamos a poner, qué comida nos vamos a preparar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto tiempo, cuánto porcentaje del pensamiento lo tenemos dirigido al mundo espiritual, a las realidades espirituales, a las dimensiones superiores, al hecho de que somos hijos de Dios? Al mundo espiritual, ¿qué porcentaje de tiempo tenemos dirigido el pensamiento y qué porcentaje del tiempo tenemos dirigido el pensamiento al mundo material? Si hacéis ese examen personal, os vais a sorprender, ¿eh? Como me sorprendí yo. Y entonces hago un esfuerzo en que, por ejemplo, cuando no tengo nada que hacer en el mundo, pues hago un esfuerzo consciente de que mi pensamiento se dirija a la realidad espiritual y no esté siempre metido en la materialidad. No sé si me explico. Entonces, ese es un ejercicio que podemos hacer. El segundo ejercicio que podemos hacer es intentar despolarizar el pensamiento, ¿verdad? Porque la mente es dualista, ¿verdad? Y la mente siempre funciona o actúa en términos de y o. ¿Ves? Luz o oscuridad, bueno o malo, frío o calor. Pero veáis, no existe la oscuridad, solo existe la ausencia de luz. No existe el mal, Dios no ha creado el mal, existe la ausencia de bien, que es otra cosa, o la ignorancia, pero a eso lo llamamos mal. ¿Ves? La mente polariza. No existe el frío, existe el calor o la ausencia de calor, pero la ausencia de calor la llamamos frío. Entonces, el nuevo paradigma de la realidad en muchas ocasiones piensa en términos no de y o,
sino en términos de y. Por ejemplo, ¿cuánta discusión ha habido en el mundo sobre dioses, si Dios es personal o impersonal? Tenía que ser o lo uno o lo otro, porque no parece que la mente te deje ver que es las dos cosas a la vez. Pero lo cierto es que como Dios es todo, ¿verdad? Pues Dios es personal e impersonal al mismo tiempo. ¿Me explico? Y eso una mente dualista no lo puede comprender. Por eso tenemos que despolarizar la mente para tener menos conflicto interior, ¿no? Y otra técnica que podemos usar que nos va a ayudar con la gestión del pensamiento es que nos acostumbremos a ponernos de testigos de nuestro pensamiento, no sujetos del pensamiento. ¿Ok? Muchas veces, si no nos damos cuenta, nos hacemos sujetos de la emoción, del sentimiento, del pensamiento, como que se apodera de nosotros y nos identificamos con ello. Pero lo cierto es que todos tenemos la capacidad de situarnos como testigos de todo ello, no como sujetos. Yo muchas veces me digo a mí mismo, caray, Gonzalo, ya estás pensando tonterías como siempre. Explico, y me pongo como testigo de mis propios sentimientos, de pensamientos, no dejo hacerme sujetos de ellos, ¿verdad? Y eso es un tema que hay que practicar. Verlo, tú te sitúas en el alma, porque claro, para testificar algo tienes que separarte un poco de ese algo, ¿no? Y por lo tanto, para separarte de ese algo te sitúas en el alma y te pones de testigo de todos tus cuerpos inferiores, incluido el cuerpo mental. No sois vuestra mente, no sois vuestras emociones, no sois vuestro ego, sois vuestro alma, no sé si me explico, ¿no? Y cada vez que podamos actuar más desde ahí, mejor gestionaremos el pensamiento, porque si me hago sujeto del pensamiento, se apodera de mí y estoy perdido. Ahora, si me pongo como testigo, puedo ver, ay, Gonzalo, ya estás pensando tonterías. Y eso ya como que te libera, te suelta, no sé si me explico, ¿no? Entonces, practicar ser testigos de nuestro propio pensamiento es algo que nos va a ayudar en este sentido, ¿no? Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en todo esto del pensamiento es que, sobre todo ya cuando nos hacemos un poco más mayores, es bueno hacer esto, ¿no? Es que aprendamos también de vez en cuando a cambiar la polaridad del pensamiento, ¿no? Como decía antes, casi siempre, sin darnos cuenta, tenemos la mente enfocada hacia afuera, a no ser que hagamos un esfuerzo consciente en cambiar la polaridad de la mente y dejar que mire para adentro, ¿verdad? Porque si no hacemos introspección, si no nos examinamos, vamos a crecer menos, ¿verdad? Si la mente está distraída siempre con las cosas de fuera, nuestro crecimiento espiritual va a ser más lento. Mientras que si de vez en cuando hacemos el ejercicio de cambiar la polaridad de la mente y enfocarla hacia adentro, nuestro crecimiento espiritual se va a hacer más rápido, ¿verdad? Eso es otro consejo que os puedo ofrecer para poder gestionar mejor la mente y para hacer más eficiente nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? A ver, otra idea que os suelto. Y ya sé que son muchas ideas, pero como gracias a Dios esto está grabado, pues el que no pueda o no le queden todas, siempre podemos volver a escuchar y ya con lápiz y papel irnos a lo que más nos interese, ¿no? Pero otra cosa que tenemos que aprender a aceptar con paz es la limitación de la mente, ¿verdad? La mente está limitada, o sea, la mente puede hacer lo que puede hacer y no puede hacer lo que no puede hacer, lo que no ha sido creada para hacer, ¿verdad? Y por lo tanto, por ejemplo, la mente no puede ver esencia, eso está reservado a la contemplación o a la intuición, ¿verdad? Que es lo mismo. La mente puede ver solo apariencia. Si es una mente muy sofisticada, entonces puede haber una apariencia muy sofisticada, pero nunca va a haber esencia y por lo tanto no os frustréis cuando eso no puede ocurrir, ¿verdad? Es como tampoco puedo esperar que el instinto me permita jugar al ajedrez. O sea, eso, el instinto no está hecho para eso, ¿no? Pues la mente no está hecha para ver esencia. Entonces, si queremos ver esencia, tenemos que desarrollar la capacidad contemplativa o la intuición, ¿verdad?
¿Qué problemas tenemos a veces los seres humanos para desarrollar la intuición? O al menos los que son como yo, ¿no? Muy racionales, muy empresarios, muy tal. Bueno, que la mente siempre sabemos cuando estamos pensando, ¿no? Porque es un proceso secuencial. A lleva B, lleva C, lleva D, y además consume energía. ¿Okay? Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos un tema, cada 2 horas nos tenemos que levantar, coño, o sea, descansar un poco la mente y tal, y luego volver, ¿no? Eso significa que consume energía y que nos cansa, ¿no? Pero la intuición no es secuencial, no es una aprehensión con H directa de la información. En ese sentido se parece mucho al instinto. El instinto también es directo. Por ejemplo, te ponen un plato de comida delante y enseguida te gusta o no te gusta, no tienes que razonarlo, ¿no? Explico, ¿no? O te ponen una persona del sexo opuesto delante y enseguida te es atractiva o no te es atractiva, no tienes que razonarlo, ¿no? ¿Explico? O sea, el instinto es directo, ¿verdad? Y la intuición es directa como el instinto. Y por eso a veces a los que tendemos a ser racionales nos cuesta aceptar la intuición, porque al confundirla con el instinto, claro, nuestros padres nos han enseñado en la educación a vivir desde la razón, no desde el instinto, porque claro, si viviéramos desde el instinto pesaríamos 400 kilos, tendríamos mil parejas, no sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, actuamos desde la mente, ¿no? Entonces, acostumbrado a pasar el instinto por la mente para validarlo de alguna manera, podemos cometer el error de pasar la intuición por la mente para validarla también, ¿no? Y eso me llevó a mí muchísimos años de práctica y tal, aprender a distinguir el instinto de la intuición. Porque el instinto tienes que regularlo, pero la intuición no puedes estropearla, no sé si explico, ¿no? Y si la pasas por la mente, la estropeas, ¿no? Y después de mucho tiempo, un gran maestro espiritual me dio una solución que a mí me funcionó y que yo os ofrezco por si os funciona a vosotros, ¿no? El instinto nunca te da paz, ¿vale? Mientras que la intuición siempre viene acompañada de una sensación interna de certeza y de paz. Por eso dicen los místicos, sé que lo sé, aunque no sé por qué lo sé. ¿No? Entonces, cuando vosotros recibáis una intuición, tenéis que respetarla, ¿no? Y dejaros dirigir por ella. Pero cuando tengáis un instinto, tenéis que pasarlo por la razón para no actuar como animales, ¿no? Y la distinción entre el instinto y la intuición tiene esa dificultad, y la única manera que yo he conseguido, ¿no?, de poder distinguir una cosa de la otra es por la sensación interna que me deja, ¿verdad? Porque si no aparecen los dos directamente, ¿no? Bien. Ahora, desarrollar la intuición es importantísimo porque es mucho más poderoso. Por ejemplo, los ángeles solo trabajan con la intuición. Al no tener ego y no tener cerebro físico, pues no usan ni el instinto ni la razón, ¿no? Usan solo la intuición, con lo cual, si vamos subiendo espiritualmente, subiendo de nivel de conciencia, cada vez seremos más intuitivos y menos instintivos, ¿okay? Y por eso hay que saber distinguir la intuición y fiarse de ella, ¿no? Vamos a ver. Otra cosa importante. La mente funciona a través de creencias, ¿verdad? Pero una creencia no es una experiencia, ¿verdad? Y por lo tanto, la fuerza transformadora de la creencia es mucho menor que la fuerza transformadora de la experiencia. Por ejemplo, hace poco estaba escuchando yo una conferencia de Pablo, que os recomiendo, de Pablo Dors, sobre algunos profesores de religión, ¿no? Y este punto lo explicó muy bien, ¿no? Es decir, mira, hasta hace 50 años la religión lo que quería es que las creencias fueran correctas. Pero es que ahora la gente lo que busca es experiencia, no solo creencia, ¿no? Y por lo tanto la experiencia tiene mucho mayor poder transformador que la creencia, ¿no? Porque además las creencias a veces pueden ser falsas, mientras que la experiencia es siempre verdadera. No sé si me explico, ¿no? Por lo tanto, nunca tengáis creencias que no os den buen fruto, porque eso es la vara de medir que nos puso Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando le preguntaron los discípulos, ¿verdad? Muchas veces nos intentan meter creencias en la cabeza, ¿verdad?, que
que cuando las piensas dices, pero si esto no me está dando paz, esto es un horror. No sé si me explico. Bueno, pues si eso es así, es que no es cierta. ¿Me explico? Por lo tanto, por ejemplo, si a mí me preguntan mañana, Gonzalo, ¿tú crees que la luna es redonda? Yo digo, no, no, yo no creo que la luna es redonda. Yo sé que la luna es redonda porque he visto una foto. No sé si me explico, ¿no? Por eso, a mí me gusta mucho fiarme de los místicos, porque los filósofos o los teólogos pueden tener muchas creencias y pueden tener muchas construcciones mentales, pero si no hay experiencia, no hay verificación. ¿Me explico? Entonces, yo os animo a que escuchéis esta charla de Pablo, si no la habéis hecho, ¿no? Estos profesores de religión, y que desarrolléis vuestra capacidad de experiencia, no sé si me entiendes, de verificación, ¿no? Bien. Fijaros que siempre la verificación lleva a la paz y la creencia unas veces no y otras sí, depende si es verdad o no es verdad, ¿no? Pero eso por el sentimiento interno lo sabréis, ¿vale? No os fiéis de los pensadores, vuestro sentimiento interno es la vara de medir, ¿no? En ese caso. Vale. Por último, decir que vamos a ver, podemos usar la comprensión espiritual como la mejor técnica de psicoanálisis, ¿verdad? Todos nosotros tenemos traumas en el subconsciente de los que no somos conscientes y que estimulan nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que es el reactivo, porque sabéis que el cerebro tiene 3 capas, ¿no? Tiene primero el cerebro reptiliano, que compartimos con los cocodrilos, ¿vale? Y que es el primero que se desarrolló, y que es el cerebro de huida, defensa, tal y cual. Ahí no hay nada más que... Pero ese cerebro es más rápido y más potente que los otros dos. Por lo tanto, hay que desarrollar mucho el neocórtex para poder inhibir el cerebro reptiliano, porque si no toma control rápido y no nos da tiempo, ¿verdad?, a usar el otro. Luego tenemos la segunda capa del cerebro, que se llama el mesencéfalo, que es donde experimentamos las emociones y regulamos las emociones, porque claro, muchas veces tenemos emociones de mucho tipo juntas y es el mesencéfalo el que las regula. Y luego tenemos el neocórtex, que es la tercera capa del cerebro, que es la que no tienen desarrollada los animales, que es la que nos permite el razonamiento abstracto, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 capas del cerebro. Entonces, cuando nosotros hacemos comprensión espiritual en el neocórtex y comprendemos el por qué ocurren las cosas desagradables que nos han ocurrido, el valor evolutivo que tienen y el propósito de amor que tienen detrás, eso nos limpia los traumas, ¿verdad?, sin darnos cuenta. Porque empieza a actuar la vibración alta sobre la más baja y lo limpia sin enterarnos, ¿verdad? Solo poner un ejemplo que he comentado alguna vez con Pablo y que nos gusta a los dos, creo, que es si mañana viene una persona con una bolsa llena de confetis, ¿verdad?, y se le pincha y se cae al suelo, claro que podemos arrodillarnos y coger el confeti uno a uno, ¿no? Pero tardamos 2 horas y nos deslomamos, ¿no? Es mucho mejor sacar la aspiradora, que por eso han inventado, ¿verdad? Pues por lo tanto, la aspiradora de nuestros traumas es la comprensión espiritual que hacemos en la mente consciente. Y si esa es suficientemente profunda, nos limpia sin darnos cuenta todos los traumas inconscientes y podemos evitar el psicoanálisis, no sé qué, porque el psicoanálisis es como coger un confeti uno a uno, si buscar los traumas uno por uno. Cuando encontramos esos traumas, además los reenergizamos sin querer, ¿verdad? Y aunque puede dar buenos resultados, es lento y costoso, como todos los que lo hemos hecho sabemos. Ahora, si traemos la aspiradora, todos para arriba y se acabó, ¿me entiendes? Entonces, la comprensión espiritual es la aspiradora del trauma inconsciente, ¿verdad? Por lo tanto, si queremos sacarnos los traumas inconscientes que podamos tener, es mucho más útil usar la comprensión espiritual que el psicoanálisis, ¿ok? Y más rápido y menos gasto de energía. Y un día nos levantamos y no nos queda ningún trauma, claro. Comprendemos que todo lo que nos ha ocurrido es creado por Dios para el crecimiento de nuestra alma con un propósito de amor y que teníamos que pasar por esas experiencias por un motivo o por otro, porque Él no se equivoca y ya no hay trauma posible. ¿Me explico? Entonces, esa es una idea que os suelto y que os dejo, ¿no?
Y ya por último, no hay problemas en el mundo, solo hay problemas en nuestra mente, y ahí es donde los tenemos que resolver. Y cuando ya tengamos una mente limpia, habremos llegado a los famosos 3 ceros y 2 cienes que tanto me gustan a mí, ¿no? Que es 0 sufrimiento, 0 resistencia y 0 reactividad, ¿vale? A lo externo. Y los 2 cienes, 100% de comprensión espiritual y 100% de actitud de servicio. Y cuando tengamos conseguidos esos 3 ceros y esos 2 cienes, nos hemos graduado. Y ya pasaremos a la universidad, cada uno como la quiera concebir. Pero ya no sufriremos más y no tendremos que aprender más en la tercera dimensión. Bueno, he usado, me parece, el tiempo que tenemos asignado, y si os parece bien, pues pasamos al turno de las preguntas que Juan quiera hacer o seleccionar. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Gonzalo. Como siempre, un placer escucharte. Hay algunas preguntas sobre este tema de la mente que están... Hay una de Esther Martín, que pregunta si no podría ocurrir que para sentirnos en paz acabemos manipulando nuestros propios pensamientos. Espero que sí. Hay manipulaciones buenas y malas, ¿no? O sea, si por manipular quiere decir que no voy a dejar que pensamientos que me hagan daño estén en mi mente o los voy a cambiar por otros más positivos o más espirituales, bendita manipulación. ¿Me explico? Claro que sí. Ten en cuenta que nosotros dirigimos nuestro pensamiento, a no ser que nos hagamos sujeto de él, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy aquí sentado y yo puedo hacerme testigo de mi pensamiento y decir, no me permito seguir pensando en esta dirección. Se ha acabado. ¿Me explico? O sea, ¿estoy manipulando? No, estoy dirigiendo mi pensamiento a pensamientos de amor, de espiritualidad, ¿entiendes? De paz. Y eso es una manipulación positiva, no negativa. ¿Me explico? O sea, que no tengan miedo de manipular su propia mente, porque manipular la mente sería malo si la manipuláramos hacia abajo, ¿no? Pero si la manipulamos hacia arriba, pues bendita manipulación, como he dicho, ¿no? Y a no ser que haya entendido mal la pregunta, ¿no? Pues esa sería mi respuesta. Vamos con otra, Gonzalo. Muchas gracias. A ti. Antoliano Silvero pregunta o dice que dice así, dice, ¿es la creación un pensamiento del creador? Y si es así, ¿somos nosotros el medio a través del cual él toma conciencia de sus propios pensamientos? Bueno, vamos a ver. No, es verdad que muchos místicos e incluso muchos filósofos han afirmado eso, que la creación es el pensamiento de Dios, ¿no? Y bueno, yo no lo podría asegurar al 100% porque yo no puedo meterme en la mente de Dios, ¿no? Pero sí puedo decir que eso es una, digamos, es una idea muy frecuentemente utilizada por muchos pensadores y algunos místicos que yo he leído, ¿no? Puede tener una cierta lógica y no puedo decir que sea falsa en absoluto, pero tampoco puedo decir que 100% es correcta, ¿no? Es que a veces, mira, yo creo que es mejor para nosotros intentar ir comprendiendo los cómo de cómo ha hecho Dios las cosas, de los porqués, ¿verdad? Porque para entender por qué Dios ha hecho esto o Dios ha hecho aquello, es que tenemos que conocer a Dios y meternos en la mente de Dios, ¿no? Y a nuestro nivel evolutivo no es posible, ¿no? Lo que sí nos es posible es ir conociendo un poquito más cada vez cómo ha hecho las cosas. Bueno, pues sabemos que el agua lo ha hecho siendo H2O, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que se juntan y tal. Bueno, pues ya sabemos cómo, ¿vale?
Ahora, el por qué Dios ha hecho lo que ha hecho, hay quien dice que Dios hizo la creación para conocerse a sí mismo, porque viendo lo que no es Él, comprende mejor lo que... Otros dicen que la creación es el pensamiento de Dios y me parece posiblemente correcto, pero no puedo afirmar que sea eso, o al menos que sea solo eso, ¿no? Pero ha podido también ser un acto de generosidad, que es intentar crear otros dioses, ¿no? A través de sus hijos en ascenso, ¿no? O sea, hay muchas explicaciones de esto y no sabría... Solo puedo decir que esa pregunta y esa explicación que esta persona da sí ha sido usada en más de una ocasión en los libros de filosofía o de espiritualidad, pero no puedo ir más allá. Crisóstomo dice, a veces decimos, me has adivinado el pensamiento. Y sigue, ¿puede nuestro pensamiento conectar con el de otras personas para ayudarles? Sin duda. Fíjate, una de las cosas que ha demostrado la física cuántica es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. En inglés se dice entanglement, ¿no? Esto significa literalmente, además hay muchos programas de televisión que podéis buscar incluso en YouTube y pones la palabra esa, ¿no? Entrelazamiento cuántico o entanglement en inglés y te lo explican perfectamente, ¿no? Fíjate que si un electrón entra en contacto con otro electrón, aunque tú te lleves este segundo electrón al otro extremo del universo, en cuanto este electrón cambia de polaridad, este instantáneamente hace lo mismo. Fijaros que muchas veces estamos pensando en una persona, ¡pum!, y nos llama por teléfono. En ese instante, a lo mejor hemos estado 3 meses sin hablar con ella, ¿no? O sea, sí hay un entrelazamiento de mentes afines, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Y entonces esa conexión mental, claro que existe. Es más, en un futuro, cuando estemos más evolucionados, no usaremos móviles para comunicarnos, lo haremos por telepatía, ¿verdad? Entonces, sí hay conexión entre las mentes y tiene una explicación no ya solo mental o espiritual, sino física, ¿no? Que es el entrelazamiento de las partículas cuánticas. Claro, como tanto la mente como el cerebro está hecho de partículas cuánticas, pues es normal que el entrelazamiento se produzca a ambos niveles, ¿no? O sea que la respuesta es sí. Alejandra pregunta y dice, el tema del Ho'oponopono, de Sí, lo siento, perdón, gracias, sí, te sí, amo, sí. ¿ayuda a limpiar realmente? Sin duda. Mira, o sea, el Ho'oponopono, como sabéis, es una filosofía hawaiana que se desarrolló en Hawái y que, bueno, pues es una filosofía espiritual como otras filosofías, ¿no? Y todo lo que es perdona, lo siento, eso hablamos del perdón profundo, ¿verdad? En la conferencia anterior de autorresponsabilidad versus victimismo, ¿no? O sea, todo lo que sea usar principios espirituales elevados ayuda a limpiar la mente, claro, porque aumenta la vibración y la energía esa de más alta vibración limpia, sin que nos demos cuenta conscientemente, las energías estancadas de menos vibración. Por lo tanto, cualquier comprensión o filosofía espiritual avanzada o verdadera ayuda a limpiar la mente, sin duda ninguna. Y el Ho'oponopono, pues es correcto, y en mi opinión, y es útil. Pero vamos, no es lo que dice el Ho'oponopono, no lo dice solo el Ho'oponopono, lo dicen también otras tradiciones espirituales, ¿no? Con lo cual es común a otras filosofías también. Aquí hay otra pregunta que dice, Gonzalo, entiendo que la conciencia mística es no dual. Sí. Y sigue, ¿en este estado de conciencia hay pensamiento? No, no hay pensamiento. Lo que hay es aprehensión directa de información que luego interpretamos con el pensamiento. O que usamos luego el pensamiento para poder explicarla a otros. Pero la experiencia mística es por definición transmental.
o sea, por arriba del pensamiento, es intuitiva, ¿vale? No es secuencial. Y además, como dijimos en la conferencia de la consciencia mística, de los bloques de consciencia, creo que fue la tercera o la cuarta, no me acuerdo ahora, ¿no? No solo es transmental, sino que además no puede ser controlada por el pensamiento. Si tenemos pensamiento activo, no hay experiencia mística. Es un poco, el ejemplo que puse, si os acordáis, es un poco cuando soñamos por la noche, nosotros no controlamos el sueño. Si acaso lo interpretamos cuando nos levantamos a la mañana siguiente, ¿verdad? Y pasamos a otro tipo de consciencia, ¿no? La consciencia del yo. Por eso, muchos sabios han dicho que el mejor servicio que se puede hacer a la gente es convertir lo inefable en comprensible, ¿no? Pero para convertir lo inefable en comprensible, sí usamos la mente porque tenemos que comunicarlo en conceptos, ¿no? Pero en sí misma, la conciencia mística es transmental, por lo tanto no es conceptual. Convertir lo inefable en comprensible. Sí, eso es un gran servicio. Muy difícil de hacer, ¿eh? Porque, claro, la experiencia mística es inefable, o sea, no la puedes explicar con el lenguaje habitual o con los conceptos habituales. Ten en cuenta que el lenguaje tiene limitaciones, ¿no? Y el lenguaje está limitado a la consciencia del yo, ¿no? Claro, la experiencia mística está por encima de la mente, por encima del lenguaje y por encima de todo. Y explicar luego eso desde el lenguaje y desde los conceptos no es tarea fácil. Muchos místicos han expresado esta dificultad, ¿eh? No es que lo diga yo, ¿eh? Gaby pregunta, Gonzalo, ¿es la mente el pecado original bíblico? No. Vamos a ver, yo sobre el pecado original prefiero no fajarme porque yo creo que el pecado original, con todo el respeto del mundo a quien lo haya concebido así, no es como ocurrió el asunto, ¿no? Porque verás, hasta donde yo lo entiendo, el pecado original significaría que Adán y Eva estaban en sabiduría, ¿vale? Entonces, por cometer un error o un pecado, bajaron a la ignorancia. Y desde ahí hemos tenido que volver a evolucionar. Pero la evolución no se da desde la sabiduría a la ignorancia para volver a la sabiduría, sino que se da desde la inocencia, pasando por la ignorancia para llegar a la sabiduría, ¿verdad? Con lo cual, para mí, y pudiendo estar equivocado, y con todo el respeto a quien piense de otra manera, el pecado original tiene que ser entendido de otra forma, ¿no? Entonces, de todo caso, el ego, no solo la mente, el ego, ¿verdad?, sería la ignorancia que tenemos que superar, ¿verdad? Entonces, para eso Dios ha creado el ego es un instrumento evolutivo que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros creo que los seres humanos empezamos en la inocencia, ausencia de información, desarrollamos el ego para pasar por unos niveles de ignorancia que al trascenderlo nos llevan a la sabiduría. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, no hay que confundir el pecado original con la mente, en todo caso sería con el ego entero. Si creyéramos en el pecado original, pues diríamos que el ego es la consecuencia, ¿no?, de haber hecho el pecado original y que luego tenemos que trascender. Pero personalmente, y con todo respeto del mundo y con toda humildad, y por favor sin, por supuesto, escandalizar a nadie, yo creo que lo del pecado original ha sido mal explicado. Muchas gracias, Gonzalo. Un par de preguntas más, ¿te parece? Por supuesto, las que queráis, hijo. Yo la limitación es vuestro tiempo, no el mío. Yo estoy encantado de poder ayudar en lo que pueda. Muy bien, Gonzalo. Pues mira, Iván de Tarragona pregunta, o dice, ¿la intuición es profecía? No, no necesariamente. La intuición es aprehensión directa de la verdad. La profecía, hasta donde yo la entiendo,
porque esto puede ser un problema semántico también, o sea que, pero bueno, la profecía es cuando podemos de alguna manera adivinar, ¿no? Cosas futuras, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y eso puede ser parte de la intuición, pero no toda la intuición es profecía, ¿no? O sea, podemos tener intuición de muchísimas cosas, ¿no? O sea, que no son proféticas, sino que son otras comprensiones, no sé si me explico, ¿no? Directas de otros temas. La profecía, pues es las personas que tienen la capacidad psíquica, pues de ver el futuro, por así decirlo, ¿no? Si yo lo entiendo así, la palabra profecía, a lo mejor entiendo mal la palabra profecía y entonces contesto mal la pregunta, ¿no? Pero como yo entiendo la profecía es eso, profetizar, ¿no? ¿Qué puede ocurrir, ¿no? O qué va a ocurrir, o cómo. Entonces, yo creo que la intuición es más amplia que la profecía, digámoslo así. Y Deifan Arrechea dice, en la intuición, ¿se nos están implantando pensamientos? No, vamos a ver, en la intuición se nos están implantando información, pero no en forma de pensamiento, porque si no lo que nos estarían plantando son pensamientos, ¿no? Que también se plantan, pero la intuición no es conceptual, ¿verdad? Y por lo tanto creo que es muy buena pregunta, pero que creo que con la intuición se nos planta información. Otra cosa es que en otras ocasiones nos planten pensamientos también, ¿no? Pero fijaros que un pensamiento plantado es secuencial, ¿verdad? Y la intuición no es secuencial. Muy bien, Gonzalo. Y una última pregunta. Una última pregunta que en realidad son dos. Son dos preguntas. Las voy a unir, ¿no? Encantado. Sí, Laura Cabrera Sí. pregunta sobre los trastornos mentales y afectivos Sí. que pertenecen al extracto cerebral y mental, Sí. y pregunta que dónde queda la conciencia de quienes lo padecen. Bueno, y verás. Esther Sí. dice, me interesaría añadir a la pregunta de Laura el caso de las personas con discapacidad mental. Bien, Vamos a empezar por la segunda pregunta. Las personas con discapacidad mental lo que tienen es dañado, de alguna manera, el anclaje, ¿ok? El cerebro es el anclaje. Entonces, si yo mañana me daño el cerebro, por ejemplo, que he tenido un derrame cerebral, pues ya el anclaje se estropea, ¿no? Y al estropearse el anclaje, ¿verdad? Ya la capacidad de razonar o de usar el razonamiento abstracto se perjudica, ¿verdad? Porque ha quedado, por ejemplo, un niño con síndrome de Down que se muere al año de edad. Evidentemente, él no va a hacer un crecimiento espiritual, pero sí lo van a hacer todos los que le rodean. Por eso las almas a veces se ofrecen voluntarias a eso, ¿verdad? Porque luego ya les darán su recompensa, ¿no? Pero muchas veces tener en cuenta que la evolución del alma es individual y colectiva al mismo tiempo, como hemos dicho. Yo estoy seguro que todas nuestras almas alguna vez se ofrecen voluntarias como parte del proceso evolutivo para hacer más una ayuda a los demás que a nosotros mismos. Eso ya no lo recompensarán el 100 por 1, como dice el Evangelio, pero creo que ocurre. También puede haber trastornos mentales diferentes, es decir, no tengo dañado el órgano, por así decirlo, pero tengo un trastorno mental porque, como decíamos antes, hemos dejado que pensamientos negativos, obsesivos, ¿sabes?, aniden en nuestra cabeza y eso nos ha creado trastornos mentales y afectivos, ¿no? Sin depender ya tanto de tener dañado el órgano, el anclaje, sino la mente, el uso de la mente que hacemos, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, cuando tú tienes un daño del cerebro, ¿no? O sea, un daño del anclaje, es bueno ir al psiquiatra. Podrá ver si, oye, si tiene remedios o no tiene remedios, si las neuronas están... Ahora, si lo que tienes es trastornos mentales o afectivos, no porque tengas dañado el anclaje, ¿no?, sino porque no has usado bien tu pensamiento o no has gestionado bien tus emociones, pues eso, el que mejor te lo va a arreglar es un buen director espiritual, ¿no? Incluso más que un psicólogo o que un psiquiatra, ¿no?
Entonces, hay trastornos mentales por anclaje, o sea, por estropeamiento del órgano, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer, ya le puedes llevar a todos los directores espirituales que quieras, no puede, ¿me entiendes? Pero porque tiene dañado el órgano. Ahora, hay trastornos mentales y afectivos que ocurren sin tener dañado el órgano, porque no nos hemos gestionado bien nosotros a nivel emocional, sentimental o mental, ¿no? Hay que distinguir entre esos dos distintos tipos de trastorno. Uno es superable cambiando nuestra manera de pensar, aumentando nuestra comprensión espiritual, pero una persona que tiene Alzheimer tiene totalmente dañado el anclaje y ya no puede evolucionar hasta el siguiente curso. No sé si me explico, ¿no? Ahora, puede enseñar mucho a los que le rodean, que le tienen que cuidar, que tienen que... ¿ok? Si no, yo se lo llevaría ya para arriba porque su curso ha terminado, salvo que tenga que enseñar a otros. ¿Vale? Muchas gracias, Gonzalo. A vosotros. Muchas gracias por todas tus respuestas y por todas tus palabras. Pues creo que podemos dejar ya aquí la sesión de hoy. El próximo día Gonzalo nos hablará de las relaciones humanas desde el amor o desde el ego. Así es. Y bueno, os emplazamos a todos al próximo jueves vernos aquí de nuevo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, de verdad que es un placer y espero solo que esto pueda ayudar en algo, ¿vale? Pero muchísimas gracias y hasta el próximo jueves a todos, ¿vale? Hasta el próximo jueves, Gonzalo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a vosotros.